acuerdo a las normas internacionales, a cómo va el mundo, nosotros conocemos por ahí la NOM 35, que son los riesgos psicosociales, el estrés laboral que una persona tiene durante su trabajo, pues que esta persona pues de alguna manera tiene que ausentarse de su trabajo para tener un descanso psicológico y pueda reincorporarse de una manera más eficiente. Sin embargo, y esto es algo que nosotros tenemos que pensar, es que esto tiene un efecto en el cálculo de las cuotas obrero-patronales, también en la forma de trabajar de las empresas, porque estamos hablando de 12 días que una persona se puede ausentar de su trabajo por el primer año, y esto trae consecuencias pues de que las pequeñas empresas pues tengan que tener una persona sustituta para que cuando ésta se va, pues tenga otra que la sustituya y pueda realizar las funciones que estaba desempeñando. Esto no nada más en el aspecto de las empresas, sino también de las autoridades. O sea, las autoridades tienen que tener un criterio sobre cómo van a considerar esto, porque el salario mínimo también se incrementa en un 25% para el 2023. Se incorpora de la forma en la que se calcula. Fíjese usted, es algo que ya viene siendo así desde hace 5 años, y es el incremento de la inflación más el monto independiente de recuperación, el famoso MIR. Y este MIR, incorporándose a la inflación, genera un 25% incrementando el salario mínimo para el 2023. Bueno, pues para ver qué efecto tiene, qué es, cómo funciona, invitamos a una persona que es experta en este tema. Ella dice que tiene 16 años de experiencia. Nosotros creemos que esos 16 años bien aplicados se pueden convertir en 30, en 40, en 50, más que muchos, incluso personas que se dedican o funcionarios que están al frente de organizaciones. Pues la contadora y maestra en impuestos Noemí Romo Gutiérrez, quien es socia fundadora de Soluciones en Negocios, quien es una experta en materia de seguridad social, en auditoría de seguridad social, en contraprestaciones laborales, lo que hoy conocemos también como la modalidad 40 y una serie de cosas que esperemos que hoy le saquemos provecho. Gracias. ¿Verdad? Muchísimas gracias, contadora, por acompañarnos esta mañana. Pues muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir por primera ocasión, esperemos no sea la última. No, claro que no. Estos temas que a todos nos apasionan, ¿no? Bueno, siento yo, sí, que a nosotros como contadores o nos deberían al menos de interesar, porque nos afectan directa o indirectamente. Y le voy a decir, voy a hablarte de tú. Claro que sí. En el tema de las empresas, pues es también un culto, o sea, es cultural que las empresas deban saber manejar este tema eficientemente, porque el manejo ineficiente no solamente trae afectaciones económicas, sino personales a los trabajadores o a terceros por errores que son, pues digo, controlables, ¿no? Son controlables, son planeables, sobre todo por el alto costo o el incremento que va a haber. Entonces creemos que sí es necesario hacer una planeación estratégica de cómo se va a llevar a cabo todos los cambios que se tienen que hacer, por ejemplo, en las áreas de producción, o pueden ser también dentro del área de contabilidad, el cálculo de los impuestos. Sí se tiene que planear, se tiene que empezar a revisar, tienen que considerar que a partir del día 1 de enero tiene todo el mundo que hacer sus cálculos de sus factores de integración, porque aunque se oye en el periódico y si no han entrado a ver la reforma en ley, nada más dicen va a incrementar de 6 a 12 días. La realidad es que esos 6 días se van a expandir a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque un trabajador que ya estaba en un rango de 14 días de vacaciones, ahora van a ser de 20. Porque esto va a tener como consecuencia el cambio del factor a partir del día 1. Otra cuestión que van a tener que tener mucho cuidado en el área de contabilidad o en el área de cálculo de impuestos es aquellas sobreprimas. ¿A qué me refiero? Que el factor de integración lo van a cambiar en enero, más sin embargo, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con un trabajador que en el mismo enero se va de vacaciones? Entonces, tú le vas a calcular ya un 25% sobre 6 días que tú no estuviste pagando de febrero de este año a diciembre, y entonces esa cantidad
extra que tú no pagaste integrada en el factor que estuviste aplicando en el 2022, es una partida que es variable y que tú la tendrías que incrementar a partir de marzo. Entonces tienen que tener cuidado porque se les pueden generar diferenciales en cuanto a partidas no integradas a salario, precisamente por el uso de los factores. Oye, pues está más complicado de como pensaban, porque Sí. una cosa, a ver, vamos como a ir entrando en materia. El incremento en las vacaciones, viéndolo de manera como ordinaria, como el espíritu del legislador que quiso, pues yo me imagino de una manera humana, decir, bueno, pues vamos a hacer un acto de justicia, que los trabajadores se vayan más días de vacaciones. Ese es como el espíritu de la legislación, incrementar la cantidad de días, ¿no? Y así lo ven, o sea, se incrementan los días. ¿Por qué? Porque están muy estresados, porque tenemos muy pocas vacaciones a comparación de otros miembros de la OCDE, porque tenemos nuestra jornada laboral o las horas que se trabajan en México son superiores también a los de la OCDE y quieren equiparar estas cuestiones de justicia a nuestros miembros, a nuestros socios comerciales, para que no nos den este tipo de ventajas competitivas. Entonces, realmente lo que están queriendo es irnos poco a poco equiparando con otros países para que estuviéramos en condiciones similares. Sí, porque en Europa hay vacaciones de un mes. Exactamente. Entonces dices tú, claro, pues que se van a ir a México porque allá los trabajadores, mira, ganan menos, trabajan más jornadas, tienen menos vacaciones, pues obviamente es más barato. Sí. Pero eso que es lo que está rayando ahorita en este proceso de cambio, que nos van a incrementar los costos a las empresas. Eso es un hecho. Oye, y me gustaría como explicar esa parte donde los desafíos que tienen las áreas de recursos humanos para entender esta parte, porque en muchos casos un trabajador entró en el mes de junio, o sea, 6 meses. Y luego aplica la reforma y luego ya la reforma es a partir de que sale publicada, pues empieza a contemplar esos 12 días. Entonces, 6 meses trabajó para tener derecho a 6 días, ¿no? Y luego otros 6 meses. Eso me gustaría que lo acotaras porque la autoridad ha dicho, fíjate, por ahí estuvimos con la Junta de Conciliación y Arbitraje y dicen, bueno, le aplican a todos y es retroactivo, aunque existe la irretroactividad de la ley. Otros conservadores dicen, a ver, la ley no existía, tenían derecho a 6 días y el cálculo de los días se van a considerar los proporcionales de esos 6 meses más los proporcionales de esos otros 6 meses. A ver, tu postura. Mi postura es en base al 14 constitucional. Que te dice que la ley en México no es retroactiva en perjuicio de los gobernados. En este caso es en beneficio de los gobernados. Entonces, mi postura es que es de aplicación estricta, no hay un transitorio por ahí donde hayan dicho, oye, pues es que se va a hacer en proporción al primer año lo que hayan devengado, más aparte lo que devengan en el segundo año. Entonces, no hay ese transitorio. Entonces, dado las leyes en México, se tiene que aplicar el 14 constitucional. Y entonces, es de aplicación para todos. ¿Por qué? Porque es en beneficio, no es para perjudicar a los trabajadores. Además, el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo establece que es de orden público, su observancia es de orden público. ¿Quién podría decir que le está perjudicando? Pues los patrones, pero realmente no he sabido que hayan empezado a hacer amparos. Bueno, de hecho, todavía no está publicada la ley. No está publicada la ley. Entonces ahí tendrían que ver que es de beneficio público. Yo creo que no procederían los amparos. Yo soy contador público, maestra en impuestos, pero lo que tengo de conocimiento de derecho, creo que eso es lo que me permite llegar a esa conclusión. Entonces, en ese sentido, pues estamos porque la Cámara de Diputados lo apruebe, pasaría al Ejecutivo para que lo apruebe también y lo publique. Lo que están aprobando ahorita los senadores dice que es a partir entrada en vigor el 1 de enero del 2023. Sí. Entonces, yo creo que en el transcurso de diciembre, lo que queda del resto de noviembre y diciembre, se va a publicar. Oye, como otros años, el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, la publicación de todas las resoluciones del año. Y a ponerse a estudiar como locos, ¿verdad? Sí. Entonces, sí tienen que hacer una planeación
y tienen que establecer, yo aconsejaría, sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué? Porque para disminución de costos o mantener sus costos, ya no pidamos disminución, con que se mantengan los costos. Tienen que ser, sistematizar, las empresas tienen que también implementar ya herramientas más fáciles de hacer, industrializarse, se me fue la palabra, pero la idea es tú hablas de gestión. De un sistema de gestión para realizar las mismas actividades de una manera más rápida, más eficiente, pero controlados. O sea, estás hablando de controlar. Y de industrializar lo que se puede industrializar, lo que se puedan hacer las máquinas, que lo vayan haciendo. Ahora, también, ¿qué otras cosas se podrían planear y que lo tienen que ver? En México, tenemos leyes, días que son de descanso obligatorio, pero también tenemos muchas por tradición que se da, por ejemplo, el día 12 de la Virgen de Guadalupe. Entonces también se tendría que empezar a ver si se van a conservar estos días o si ya se van a quitar y se van a tomar como vacaciones. Otra cuestión que pueden ver es analizar sus empresas y ver si hay periodos en que se bajen las ventas. Por ejemplo, en muchas empresas las 2 últimas semanas de diciembre son muertas o tienen muy poco movimiento, entonces igual en ese periodo aprovechar para que todos se vayan. Quizás sale más barato cerrar la empresa durante 2 semanas y que todo el mundo tome vacaciones a estarlo trabajando, porque los que se queden pues disminuyen de forma natural sus actividades y posteriormente después toman vacaciones. Entonces no se puede mantener los costos por decreto, o sea, va a generar un proceso inflacionario. Sabemos que la forma en que se deben de hacer los aumentos de salario, o lo que nos dan en la teoría económica, es tienes que mejorar tu productividad. Entonces, si queremos mejorar, en este caso, las condiciones laborales, pero sin hacer un incentivo o una planeación de cómo aumentar la producción dentro de las empresas, que se les den créditos para comprar maquinarias. Entonces, es complejo para los patrones, el hecho de enfrentarse a los nuevos costos. Oye, y me gustaría, a partir de enero viene un incremento que esto ya estaba aprobado hace 2 años, pero tiene sus efectos hasta el 1 de enero de 2023, que es la cuota en retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, ¿no? La cuota patronal es única y exclusivamente va a aumentar al patrón. Sí, esto fue aprobado a finales del 2020, si mal no recuerdo. Claro. Y hay un transitorio por ahí donde vamos a estar viendo sus efectos hasta el 2030. Entonces ya a partir del 2030 son las mismas condiciones que se quedan en la ley, que el 2031 ya están escritas. Esta cuota de retiro, cesantía y vejez, tenemos que recordar que aunque la recauda el Instituto Mexicano del Seguro Social, va íntegra a las AFORES. Sí, entonces yo quisiera que lo vieran como un tipo de aumento de sueldo a los trabajadores, y que en un momento dado también lo negociaran así con los trabajadores. ¿Por qué? Porque si tú incrementas, o sea, un patrón incrementa sus sueldos y aparte le va a incrementar el porcentaje que tiene que hacer aportaciones a las AFORES de los trabajadores, pues es como un doble sueldo. Entonces, y el incremento es importante porque actualmente se está pagando el 3.15%. Todos parejos, cualquier trabajador, y no importa el salario que tenga, y va a terminar en el 2030 en un 11.875. Es importante. Es un 300% más. O sea, ¿y a quién va a pagar esto? Aquellos que ganen más de 4 UMAS. Aquí es bien interesante porque actualmente, o más bien a partir del día 1 de enero, se va a pagar por 4 UMAS o más, se va a pagar un 4.241. Entonces, es un 1% más, pues no afecta tanto, sí, pero si ya tienes muchos trabajadores, claro que te afecta. Claro. Y te voy a decir, por lo regular, empresas que son, tú hablabas del sector industrial, o sea,
por supuesto que el sector industrial tiene que tener líneas de producción, personas en la línea de producción, en el almacén, en diferentes partes, y estas, o sea, no son el sector servicios o no son el sector comercial, que probablemente tengan una mayor concentración de empresas, pero con menos cantidad de trabajadores. O sea, hay que recordar que nuestro estado y nuestro país, pues, de alguna manera es industrial, o sea, tiene una gran cantidad de estos trabajadores. Entonces, pues es algo que tienen que tomar en cuenta. Ahora, otra de las cosas que yo te quería preguntar es, ahorita comentaste algo muy interesante de la forma en la que se debe considerar la incorporación de la integración del salario mínimo. O sea, tú decías, y pasó desapercibido. Salario base de cotización. Claro, el salario base de cotización. Tú decías, pues usted estará comiendo pavo o pozole o estará comiendo tamales el 1 de enero, pero tiene días para hacer cálculos, si es que la ley se publica, para hacer el 1 de enero la solicitud de modificación a los salarios. Son 5 días. La ley establece que una vez que se hace el cambio de salario, tiene 5 días para presentar los avisos. ¿Cómo se hace? Para que quienes no estén como familiarizados con esto, o sea, dentro de estos 5 días, ¿qué tienen que considerar? O sea, de una manera como manzanas, pues. Con manzanas. Vamos a recordar que en un salario base de cotización, lo mínimo que considera es el salario diario más la prima vacacional más el aguinaldo. Entonces, todos los contadores conocemos ese factor de 1.0452. Ese punto, el 1 es el salario diario, el 0.452 es 1.5 días de prima vacacional en el primer año. Este factor de 1 es para el primer año, más 15 días de aguinaldo. Entonces, lo que hace uno es que divide estos 16.5 días entre 365 y se lo suma a la unidad. Entonces, esta parte de 1.5 días va a aumentar. De entrada, para los del primer día, se iría a 3 días. ¿Por qué? Porque el 1.5 es el 25% de 6 días. Entonces, al ser ya vacaciones 12 días, tendrías que considerar que de prima vacacional el 25% de esos 12 días son 3 días. Entonces son 3 días más 15 días de aguinaldo, serían 18 días, que los tendrías que dividir entre 365 y ya tendrías tu nuevo factor para aplicarles a los salarios que tengan la cuota diaria. Pero de un año, o sea, pero ya estamos hablando de que tienen que separar los que tengan 2 años, 3 años, 4 años, 3 años, 4 y es para todos, porque uno ve las noticias y dice uno, pues nada más para los del primer, los que vayan de entrada, no, los del primer año se les van de 6 a 12, no, ese efecto de 6 días adicionales se corre a la totalidad de los trabajadores. Sí, porque entonces ya ahorita ahí hay una pequeña modificación que no nada más son 6 días. Antes eran 6 días y vas acumulando 2 hasta que cumplías los 14. Los cumplías estos 14 días los cumplías en el 5º año y a partir de ahí aumentabas cada 5 días, otros 2 días adicionales. Ahora te dicen, vas a aumentar 2 días hasta acumular 20 días, lo que sucede en el año 6. Y a partir de ahí se van a ir aumentando 2 días adicionales. Entonces, de entrada, a todos los trabajadores van a tener 6 días más. Es diferente porcentaje, sería diferente porcentaje y diferente impacto. Más, sin embargo, en la totalidad de los trabajadores se tiene que hacer este cálculo. Bueno, hacemos una pausa para agradecer a quienes nos están acompañando esta mañana. Eduardo López Pereda, buenos días, dice buenos días. Eric Flores dice excelente tema, gracias por otro balance espectacular, dice Héctor. Todo un tema, mira lo que uno cree, más de lo que uno cree, exactamente. Felicidades por este tema, dice Héctor Bernal. René García dice like. Edgar Buzón, buenos días. Vivian Samarripa,
de gran interés e impacto. Daniel Sandoval, buenos días. Si vienen muchos desafíos para los patrones, sector patronal. Jesús Reynoso dice, el 14 constitucional dice que la ley no será retroactiva en perjuicio de persona alguna. En este caso, la aplicación retroactiva perjudica al patrón, por lo tanto se violará el 14 en perjuicio del patrón y se aplicaría retroactivamente con violación a la Constitución la reforma. Bueno, pues es lo que tú decías de los amparos que probablemente algunos tendrán ese derecho de ejercerlo. Muchas gracias, Jesús Reynoso. Noeli Álvarez, buenos días. Doctora Leo, buenos días. Y bueno, este tema da para mucho. O sea, estamos viendo esta parte que ya repercute aún en sector especializado, que son quienes están del lado o sea, que no son los patrones, pues, ya las personas que se dedican como a prestar sus servicios y a realizar estas actividades, así sea que se acerquen a las autoridades a ver, pues ayúdenme, ¿no? Porque también pasa, no quieres cometer un error, y también hay muchos errores. Tú comentabas hace un momento, y yo me imaginaba esta cantidad de personas que realizan la modificación en enero, pero cuando los trabajadores cumplen sus años de antigüedad, ¿también modificarán el salario? Porque es una obligación que en el momento en el que cambian, tengan que modificar el salario base de cotización. Sí, también por esta situación de que al completar un año ya de servicios, tú empiezas a devengar las vacaciones del siguiente año que empiezas a trabajar. Desde el día 1 o 2, tú ya estás devengando las vacaciones. Entonces, independientemente de que se vayan a hacer el cambio con las condiciones de contratación o la antigüedad que tengan al día 1 de enero, al cumplir años se va a tener que volver a hacer estas modificaciones. Oye, y tú decías hace rato el componente inflacionario que tiene que ver con el incremento del costo de la mano de obra, quizá, o sea, la mano de obra de una manera como integral, ¿no? O sea, una cosa es el salario, otra cosa es pues lo que tú tienes que invertir en la ausencia del colaborador, un exceso de, pues, o capacitar a otra persona para que supla esta, o tener a personas temporales, no lo sé. Entonces esto trae un incremento en los costos de mano de obra y los indirectos de la mano de obra. Sí, ¿por qué? Porque en un momento dado, si son personas nuevas, vas a tener que hacer gastos de capacitación. Si son las personas que con las que ya cuentas y vas a tener que estar cubriendo mediante horas extras, las ausencias de las vacaciones, también es un costo adicional. Entonces ya cada empresa va a tener que hacer sus cálculos y sus proyecciones financieras para ver cuál es la mejor forma o la menor costo para ellos de solucionar esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, pues depende de cada empresa. Lo que sí es importante es que a partir de ya empiezan a hacer sus planeaciones y empiezan a ver que la toma de decisiones de cómo se va a solucionar, no sobre la marcha, porque lo que nos dice la experiencia es que cuando solucionas sobre la marcha te sale más costoso. Entonces, si tienes que empezar el costo del aprendizaje, ¿no? El costo del aprendizaje. Entonces, empieza a planear ahora cuántas personas tienes, tus ciclos de producción. También tenemos que recordar algo, que las vacaciones, los periodos vacacionales son autorizados por el patrón. Entonces, no es de que yo como trabajadora, ¿sabes qué? Compré un paquete sí, cumplo años en mayo, entonces estoy comprando un paquete vacacional para junio y en junio me voy, porque a lo mejor en junio es cuando más trabajo hay. Entonces, no, o sea, sí marca que tienes que ser tomados en los siguientes 6 meses, me parece. Pero es a autorización del patrón. Entonces, el patrón o las empresas son las que tienen que hacer un análisis de sus ciclos de producción y cuándo es más conveniente para que autoricen las vacaciones y que las personas se vayan a descansar. Tú hablabas hace rato de que hay muchas empresas, incluso lo vemos hasta el SAT, ¿no? Los tribunales cierran y se van de vacaciones. Entonces muchos alinean sus actividades, muchos despachos, muchas empresas que giran alrededor de esta economía, giran y hacen sus contratos y sus ausencias de trabajo, sus vacaciones, en esos periodos alineándolos pues aún en armonía a lo que está sucediendo. Entonces, ya las empresas que se van en diciembre, porque el sector de la manufactura normalmente pues en diciembre tiene vacaciones y entonces toda la cadena productiva pues también toma esa decisión. Esto lo tendrán que llevar a un contrato
para especificarlo desde el contrato o en el reglamento? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues que los periodos vacacionales no están tanto fijados, siento yo, que en los contratos, en los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque eso los fijan las leyes. O sea, los contratos se ven, obviamente se pone ahí que se van a tomar vacaciones y que las vacaciones que tienen derecho conforme a la Ley Federal del Trabajo o superiores. Entonces, y si hay empresas que tienen especificado que cuándo va a ser los periodos de vacaciones, pues se pueden negociar con los sindicatos o con los representantes para modificar y unificar las vacaciones. Entonces ya serían, pero creo que son las menos. Son las menos. Yo creo que la gran mayoría de empresas en México son micro, pequeñas empresas, Sí. que los mismos patrones, los mismos empresarios conocen sus ciclos. Entonces, Incluso hasta están alineados hasta cuestiones escolares, ¿eh? Sí, a cuestiones escolares, algunos, o a cuestiones de, por ejemplo, de situaciones de la feria. Sí, de cultura, ¿no? De cultura, o tradiciones. O hay empresas de servicios que dicen, no, yo sé que tengo un restaurante y sé que cuando hay pago de colegiaturas, inscripción, se me bajan muchísimo mis ventas. Hay quienes les afectan en agosto, en septiembre, prestadoras de servicios. Entonces, quizás en ese momento dices tú, pues aprovecho para darles vacaciones, porque no les voy a dar, si yo tengo una prestadora de este tipo, no les voy a dar vacaciones a mis meseros en diciembre. Y bueno, ¿cuál sería tu recomendación en general para que todavía no está la ley aprobada? Digo, ya está aprobada, pero todavía no está publicada. Están, como siempre, haciendo ajustes, lo que sea, hasta el nombre, ¿no? De lo que le vayan a llamar o el contexto. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para cerrar con esta? Planeación. Planeación desde ahora. Hay expertos, además, en todo, ¿no? Sí. Tú eres experta en esta materia. Y a veces en pequeñas, medianas empresas, los patrones, los dueños, o sea, conocen a sus empresas, siéntense a planear, hacer una planeación de cómo lo van a hacer y en qué época y en qué momento lo tienen que hacer, cómo lo tienen que coordinar con sus contadores externos, verificar que efectivamente se hagan estos cambios al inicio, porque muchas veces no hay contadores dentro de las empresas. Tienen que verificar que los sistemas, por ejemplo, el SUA se actualice. Tienen que verificar si van a seguir dando días en cuanto a tradicionales, que el 15 de agosto aquí en Aguascalientes, que el 25 de abril. De abril, sí. Entonces, si estos días van a ser a cuenta de vacaciones o no. Entonces, todo eso lo tienen que empezar a proyectar. Empezar a ver sus incrementos de salario. Consideren este porcentaje que va a incrementar la prima de RCB como parte de un incremento de salario. Recordemos que esto, la mayoría de la gente no lo conoce y no lo observa, que lo pagas al Seguro Social, pero se deposita en las cuentas de los trabajadores. Entonces, esto es un beneficio directo para el trabajador. Entonces, vayan planeando y negociando los aumentos de salario en ese aspecto. Porque los incrementos mayores van a ser a partir de las 4 UMAS, que actualmente son 384 pesos. Pues que ya no estamos lejos, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, contadora, por tu tiempo. La verdad es que se nos fue muy rápido la mañana. No, pues muchas gracias por invitarme. Aquí nos vamos a ver más seguido. Pues muchas gracias y muchas gracias a usted que nos está viendo. No se le olvide que estamos en redes sociales, estamos en Spotify. O escúchenos cuando esté en camino a su casa, a su trabajo, haciendo ejercicio o simplemente en su trabajo. Estamos en Spotify, en YouTube, active la campanita para que cuando subamos este video le llegue automáticamente. Y no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Balance Empresarial en Facebook, en YouTube y en Instagram, en todas las redes sociales. Estamos, como siempre, la próxima semana a las 10 de la mañana. Tenemos una cita. Buenos días.